les estuve comentando que respecto a Parashat Aharei Mot y Kiddushin, después de la muerte, es decir, de los dos hijos de Aarón, y Kiddushin, es decir, santos, se requiere de nosotros, cuanto a Parashat Kiddushin, de que seamos santos por la sencilla razón de que Hashem es santo, el Dios nuestro es santo. Las divinidades de los que vivían en la tierra de Canaán y en el mundo aquel en el que vivió Israel, digamos Egipto, no, las divinidades no eran santas, no necesariamente tenían que ser santos para ser dioses para ellos. Uno tiene la mentalidad basada en los principios bíblicos, de los cuales esta sociedad pues se está alejando cada vez más, pero nosotros tenemos nuestros principios basados en el principio, los principios bíblicos. Y pensamos pues que realmente Dios es santo. A veces parece olvidarnos que nosotros por tener un Dios santo también tenemos que ser santos. Pero en el pueblo de Israel vivió en Egipto algunos siglos, por lo menos 2 y un poquito más, fue bajo la opresión y la esclavitud. Probablemente otros cuantos, podría ser otros 200 años, habría vivido en Egipto en tiempos de bonanza y de buena situación. Lo cierto es que vivieron en Egipto muchísimo tiempo, y cuando salieron de Egipto, ¿qué fue que Hashem comenzó a tratar con nuestro pueblo en el pie del monte Sinai, en la planicie del Sinai? ¿No? Ahora nadie va a hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto más. Ya no robarán, ya no codiciarán, ya no dirán falso testimonio, ya no harán esto y no aquello, y nadie va a tomar la mujer de su prójimo, ni va a codiciar y tantas cosas. ¿Por qué se nos dice esto allí en el Sinai? Porque Hashem nos tomó por siervos y se nos dio por Dios. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mis siervos. Es decir, que en Egipto lo que les vieron fue todo aquello que se les prohibió en el monte Sinai, ¿no? Entonces las divinidades egipcias, digamos así, que cada una de las plagas o de los golpes, plagas que nosotros entendemos, nosotros tenemos un concepto de plagas un poco diferente de lo que realmente sucedió en Egipto. La palabra Macá, que describe cada una de las plagas, literalmente quiere decir golpes, como si agarrase un garrote, un trozo, un palo y le diera en la cabeza de alguien, ¿no? Bueno, yo creo que Faraón sufrió mucho de dolor de cabeza con 10 golpes. Y estos golpes fue para burlarse de las divinidades egipcias. Y las divinidades egipcias, que no eran dioses reales, eran fantasías, eran cosas de la imaginación de ellos, eran, como dice el Salmo, no tiene boca, no habla, ojos tiene, no ve, etc. Pero estas divinidades no eran para los egipcios ni para los cananeos divinidades santas. Eran divinidades bien paganas y bien perdidas, ¿no? Los cultos involucraban pecados inmorales y tantas otras cosas, asesinatos,
ofrecer hijos en sacrificio a ellos, o seres humanos en sacrificio a ellos, ¿no? El sacrificio humano a aquellas divinidades era para antes de ir a una guerra o para que fuesen prosperados. Entonces, Parashat Kedushim nos viene a limpiar la mente, o por lo menos trató de limpiar la mente, hacer un cambio de switch en la mente, la mentalidad del pueblo judío que por siglos vivió entre un pueblo pagano y un pueblo lleno de dioses, de los cuales Hashem se burló al golpear Egipto, ¿no? El Nilo era como un dios para ellos. Inclusive el faraón decía, en una profecía Dios reclama de faraón, tú que dices, el Nilo es mío, yo lo creé. O sea, y el Nilo era el que abastecía de agua todo egipcio. Si algún momento se secara el Nilo, se acababa Egipto. Entonces, la vena por donde fluía la vida para Egipto era el río Nilo. Entonces se convirtió en una divinidad para ellos. Igual el dólar puede convertirse en una divinidad para uno hoy día, ¿no? Igual cualquiera, el oro, pues las posesiones, los títulos, todas esas cosas se pueden convertir cuando uno ahora solo depende de esto y ya no depende del Creador. Entonces, eso era. Entonces, Hashem nos viene a decir, porque yo soy santo, vosotros seréis santos también. Las divinidades de ellos no son santas, y por ello ellos no se les requería santidad para servir a aquellas divinidades, porque ellos eran ejemplos de pecado y perdición. Pues bien, allá en Sodoma y Gomorra también tenían divinidades y dioses, etc. Y vea cómo vivían, porque era parte del culto de ellos. Pero ya en caso del pueblo de Israel, tiene un Dios santo, tendrán que ser santos. Sed santos, tiyu, kedushim tiyu, porque Hashem es kadosh. Entonces, santos me serán, porque yo, vuestro Elohim, soy santo. Bueno, y es así como Hashem nos viene a hablar esta semana sobre Parashat Kedushim. Y en cuanto a Parashat Jeremot, es la segunda vez que Hashem le hace acuerdo a Aarón, el sumo sacerdote, y empieza hablando en Parashat, en la Parashat de esta semana, en la primera, a Jeremot, o sea, después de la muerte, ¿no? Dice, Vayedaber Adonai. Yo hasta tengo una buena versión aquí. Sin embargo, dice, Dios dijo a Moshe, ¿no? Generalmente la palabra Dios en toda la Biblia, la palabra Dios en español en toda la Biblia, en todo el Tanaj y en todo Brit Hadashah, escritos apostólicos, nos sugiere que por detrás de esta palabra está la palabra Elohim, ¿no? En esta versión tan buena, sin embargo, dice, Dios dijo a Moshe, pero por detrás no está la palabra Elohim, está la palabra Adonai, Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? Cuando es Yud-Hei Vav-Hei que está hablando, es un Dios misericordioso. Cuando es un Elohim, ¿no?, que está hablando, es un Dios de justicia, ¿no? Entonces el Dios de bondad y misericordia le dice a Moshe, cuando transmitas el siguiente precepto, recalca que es después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron ante Hashem y murieron. En esta situación, Elohim, Hashem
dice a Moshe, di a tu hermano Aarón que no venga en todo momento al santo de los santos, al lugar santo, al Kodesh, dentro de la partición frente a la tapa que está sobre el arca, para que no muera. O sea, no venga siempre, no esté entrando ahí de forma indiscriminada, de forma precipitada. No piense que ahí se puede entrar así nomás. No, hay Hashem es un Elohim de Seder, de orden, ¿no? Y había que los mensajes de la Torá, ellos son, además de literalmente mitzvot, ordenanzas, y además de instrucciones para la vida, ellos representan mensajes proféticos. Es decir, que Moshe, como dije semanas retrasadas aquí, Moshe él escribió 5 libros. Sin embargo, él no es conocido por un escritor, sino por profeta. ¿Qué quiere decir por profeta? Cuando nosotros vemos Moshe levantando la voz como Isaías, como Jeremías, como Habacuc, como Ezequías, etc., ¿no? No vemos, así dice el Señor, y comienza a mencionar el mensaje, ¿no? No, Moisés escribió la Torá. Hashem le dictó la Torá y él escribió la Torá. Y repitió en Deuteronomio todo lo que había escrito en los 4 primeros libros. Pero él es conocido como profeta porque el contenido de la Torá es profecía. Como dije hace unos minutos, la salida del pueblo de Israel de Egipto es una sombra apuntando hacia la salida del pueblo de Israel de todo el mundo. O sea, Egipto allí representó todo el mundo, todo el planeta, y donde están esparcidos y en cierto sentido oprimido el pueblo de Israel por todas estas naciones. Imagínense cuántos judíos quieren guardar, cuánto queremos guardar más el Shabbat, ¿no? Hasta parece que el Shabbat nos está guardando más que nosotros a él, ¿no? Porque a veces quisiéramos tener una sinagoga a la esquina de la casa, pero no la tenemos. Entonces, si tenemos que subir a un carro para manejar para 15 minutos, manejamos 1 hora, media hora y venimos acá, igualdad. Pero ¿cuántas veces no quisiéramos obedecer mejor una y otra mitzvah y nos encontramos con dificultad para hacerlo porque no estamos en la tierra de Israel y todo se nos dificulta aquí? Asimismo fue lo que pasó al pueblo de Israel en Egipto. Entonces, el Eterno, entonces toda la Torá es una sombra de lo que ha de venir, es profecía de lo que va a suceder. Entonces, tenemos que esperar, vamos a esperar, definitivamente sucederán calamidades antes de la aparición de Mashiach. ¿Por qué sabe usted eso? ¿Por qué está tan seguro de esto? Esto se puede saber sin que tuviésemos Nuevo Testamento, Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque la profecía, es decir, la Torá, nos dice, ¿no? Acuérdase de que Yeshua dijo así: si vosotros conocieras a Moshe, si ustedes supieran lo que entendieran a Moshe, vosotros me reconocerías a mí, dijo Yeshua. ¿Por qué? Porque Moshe de mí escribió. O sea, todo lo que Moshe escribió estaba hablando del Mashiach, ¿no? Entonces la Torá es profecía. Y entre estas profecías se nos advierte que nosotros debemos actuar con Seder. O sea, con el orden establecido por Hashem.
El día de Yom Kippur es el día en el que todo el pueblo de Israel, el pecado de todo el pueblo de Israel es expiado. Por eso es el día más sagrado de la agenda divina para el pueblo, de la agenda de redención, del plan de redención. Entonces, no puede estar entrando en el Kodesh, a Kodashim, en el Santo de los Santos cualquier momento. Si entra fuera del tiempo, puede morir. Y le recuerda otra vez, ¿no? Le recuerda otra vez que por eso la parashá recibe el nombre, ¿no? Diga a Aarón, recuérdale que hacer las cosas fuera del orden establecido por Hashem puede resultar en muerte. Como murieron los hijos y esa advertencia vino exactamente haciendo referencia a la muerte de los hijos de Aarón. Entonces, Hashem es un Elohim de reglas. A veces a nosotros como que no nos gustan mucho las reglas, ¿no? Pero la Torah son reglas, un conjunto de reglas, y Hashem obra a través de reglas, ¿no? Y estas reglas contenidas en la Torah, en todo el Tanaj, y incluyendo explicadas en el Brit Hadashah, son las reglas del Eterno. Pero yo quiero enfocarme en algo, capítulo 16, versículos del 4 en adelante, dice. Del 3 en adelante. Aarón ingresará al Santo de los Santos solo en Yom Kippur. En esta versión mía es una versión parafraseada. No, usted va a leer, Aarón ingresará al Santo, al Kodesh, al lugar más adentro del tabernáculo, con estas siguientes ofrendas que traerá: un novillo joven como ofrenda por el pecado y un cordero como holocausto. Y vestirá una túnica de lino, que es parte del vestimenta que se usa para el santuario. Sobre su cuerpo habrá pantalones de lino, se ceñirá con un cinto de lino y pondrá un turbante de lino sobre su cabeza. Como estas son vestimentas santas, se sumergirá antes en agua, y se las pondrá. ¿Qué hacía? ¿Qué podría hacer? ¿Qué iba a hacer el pueblo, el sumo sacerdote en el lugar santísimo? ¿No? Iba a interceder y llevar la sangre del sacrificio. Hemos hablado aquí ampliamente sobre la palabra sacrificio, que quiere decir que tiene la misma raíz, ¿no? De la palabra acercar. Entonces, un sacrificio, un corbán, ¿no? Es un instrumento, una herramienta, digamos así, de acercamiento. Entonces, cuando Aarón trata de acercar al pueblo de Israel a Hashem, él tiene que hacerlo a través de sacrificios y tiene que hacer con una ropa especial. Y lo más interesante es que la ropa principal del sumo sacerdote contenía ocho piezas. Y aquí nos dice que solo tiene 4. Es decir, que esta vestidura de blanco, inclusive llevaba un mandil blanco y por debajo algo como un pantalón blanco de lino fino,
Entonces, y también tenía que cubrir su cabeza con dice, un turbante de lino, cubrir su cabeza delante de Hashem. Entonces, algunas personas han cuestionado muchas veces el uso de la kippah. Yo he visto, he lidiado con este asunto pues se valen de algunos versículos mal interpretados del Brit Hadashah, ¿no? Especialmente Corinto, para decir, no, que está prohibido. Usted no ha leído la Torá. En la Torá el sacerdote tenía que cubrir su cabeza. ¿Y por qué cubre su cabeza? Allá Pablo trata de explicar en Corinto de que el hombre está sujeto a Mashiach y Mashiach está sujeto a Hashem. Uno está sujeto al otro. Hay un orden ahí. Hay una jerarquía espiritual ahí. Imagínense que Hashem diga así y el sacerdote entra con la cabeza descubierta en el Kodashim. Él puede morir allí. Él no se atrevería a entrar. Ay, pero ¿qué tiene que ver Aarón conmigo? No, es que nosotros somos un sacerdocio real. Un reino de sacerdotes. ¿Para qué Hashem eligió a Abraham para hacer de Abraham una nación enorme? Para formar un reino de sacerdotes. Ya hemos explicado algunas veces, no me es molesto volver a repetir cosas tan importantes. El sacerdocio aarónico, ¿no? Era un grupo de personas que servían en el templo de sacerdote para el pueblo de Israel. O sea que Aarón era sacerdote a favor del pueblo de Israel ante Hashem. Y nosotros somos un reino de sacerdotes a favor de las naciones ante Hashem. Por eso que Hashem también permitió que todo el pueblo de Israel fuera esparcido por el mundo. Porque el mundo carece de quienes les pueda acercar a Hashem. Y al igual que Aarón, para presentarse delante de Hashem, para acercar al pueblo de Israel, él tenía que vestirse de una manera, tenía que poner su turbante, cubrir su cabeza, un cinto de lino fino. Él tenía que estar vestido con esta ropa humilde. La del sacerdote, la principal, tenía 8, inclusive oros y piedras y etcétera, bordada en oro. Pero cuando era Yom Kippur, él no vestía ese traje. Él tenía que ir con un traje más pequeño, que era un traje también de blanco, pero tenía 4 piezas, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos recordar lo que cubría la cabeza: un cinto, un mandil y un pantalón por fuera. Pero antes, por debajo. Pero antes de que él vistiera esa vestidura santa, él tenía que sumergirse. Tenía que sumergirse. Y antes de ofrecer sacrificio por la gente, él tenía que ofrecer sacrificio por él primero. Entonces, cuando nosotros leemos esto, o sea, a algunos se les hace bastante complicado entender estas verdades. Porque dice, estos mesiánicos están queriendo decir que Yeshua no anuló ningún mandamiento. Y entonces, si no anuló ningún mandamiento, ¿cuándo tengo yo que vestirme estas 4 trajes, estas 4 piezas? Nunca. Entonces, para mí eso está anulado. Es lo que diría lo primero, ¿no? ¿Y qué yo tengo? Yo ni siquiera soy de la tribu de Leví, no soy un Cohen, no soy nada de eso.
Entonces tienen bastante dificultad para entender. Pero cuando llegan unos versículos del Brit Hadashah que dice que nosotros fuimos hechos somos nación santa, pueblo adquirido por Hashem, ¿no? Un sacerdocio real, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Eso está escrito allá. Entonces nosotros ahora, como un reino de sacerdotes, nosotros también tenemos que ver cómo nos vestimos y qué hacemos y cómo y qué tipos de sacrificios vamos a ofrecer para acercar las naciones a Hashem. Aarón acercaba el pueblo de Israel a Hashem y nosotros acercamos las naciones a Hashem. De alguna manera tenemos que ser. Nosotros tenemos que estar vestidos de blanco. Ay, hermanos, pero es difícil encontrar ropa blanca en Ross, en Macy's, esa cosa toda, ¿no? No lo tome literalmente, hermano. Las vestiduras de blanco quiere decir que nosotros marcamos la diferencia en la sociedad en la que vivimos. Y el blanco anuncia una idea de pureza, una idea de santidad, una idea de perfección, una idea de particular. Entonces, no es lo mismo cuando se está vestido de negro y se está vestido de blanco. También no es lo mismo cuando se está vestido de pecaminosidad y de mundanalidad y se está vestido de pureza y de consagración. No es lo mismo. Entonces nuestras vestiduras espirituales impactan, ¿no? Impactan. Y si nosotros queremos realizar un ministerio genuino, auténtico, creíble, confiable, de acercar la gente a Hashem, nosotros no podemos ser diferentes de lo que se le cobró a Aarón. Tenemos que tener las mismas características espirituales para poder servir de acercamiento. Entonces, Aarón entraba una vez al año. Todos los Rosh Hodesh, todos los Shabbat, todas las festividades, Aarón hacía sacrificio por el pueblo. Nosotros también lo haremos, pero de una forma especial en el lugar santísimo, para reflejar y aprender también la función sacerdotal del Mashiach, porque Aarón era un Mashiach ahí. Aarón estaba cumpliendo una misión mesiánica, mesiánica, ¿no? Cuando Yeshua fue asunto a los cielos, él se presentó delante de Hashem en el lugar santísimo como un sumo sacerdote para interceder por nosotros. Vale, vaya de paso sabiendo de esto, ¿no? Nosotros fallamos aquí, se espera que nosotros nos arrepintamos y hagamos tikkun y componemos nuestra situación. Pero a la par de esta actividad que se espera de nosotros, de estas actitudes, de esta respuesta que se espera de nosotros, de esa teshuvá que se espera de nosotros, allá en el lugar santísimo hay uno que está presentando la sangre de un sacrificio único y especial, como diciendo así, sí, él falló allá, pero aquí está la sangre que fue derramada por él. En el lugar santísimo llevaba el sumo sacerdote algo de la sangre del sacrificio hecho allá en el patio del templo para solucionar el problema del pueblo. En Yom Kippur, a diferencia de los sacrificios que se hacían en Rosh Hodesh semanalmente, o cuando un pecador de entre el pueblo de Israel venía trayendo su corderito y llegaba al oído del sacerdote y decía, traigo ese cordero aquí.
Entonces el sacerdote se ponga la mano sobre la cabeza del cordero y el ofrendante ponía la mano sobre la cabeza del cordero. Ahora abre la boca y comienza a hablar de qué te hizo traer este sacrificio. Y el sacerdote escuchaba. Ay, vengo haciendo tal y cual cosa. Ya ha pasado un montón de cosas esta semana. Esto. ¿De dónde usted cree que sacó el catolicismo la idea de un confesionario? Copiando del judaísmo, todo, inclusive el sacerdocio copiando del judaísmo, pero desjudaizando y paganizando, ¿no? Entonces, y el hombre pues escucha las confesiones y dice, vaya en paz mi hijo. No sé qué también dirá, porque yo nunca vi esto, nunca pasé por esa experiencia. Baruch Hashem, que nunca fui católico romano. Pero a él con esa, él le perdona. Pero acá, terminaba de hacer las confesiones, Aarón escuchaba y hay quienes interpretan y dice que el sacerdote agarraba la mano del ofrendante así con el cuchillo y hacía así y degollaba el cordero. ¿No? Hay quienes enseñan esto y es probable que así sea. Y el cordero era sacrificado por los pecados que habían sido confesados. Pero en Yom Kippur el sumo sacerdote no tenía que escuchar, a ver, todos gritan ahí, hay uno por allá decía robo, el otro mentira, el otro, no, porque durante el año todo el sacerdote pasaba escuchando. Entonces el sacerdote hacía confesión delante de Hashem y presentaba la sangre. ¿Sabe lo que Yeshua está haciendo allá? Exactamente esto. Exactamente esto. Ha fallado fulano y fulano y fulano. Sí, pero aquí está la sangre. Un cordero incomparable, intachable, fue sacrificado y aquí está la sangre. Y él presenta la sangre no de un macho cabrío, de un cordero, sino... Entonces, nosotros vamos a escuchar todavía mucho de esto, porque esto de Aharemot es exactamente las leyes de Yom Kippur. Entonces, que el pueblo peca y se distancia de Hashem. Y sigue pecando. Si no hay sacrificio, sigue pecando y sigue distanciando. Viene el sacerdote y ofrece sacrificio para acercar, para lekarev, para acercar. El corbán sirve para lekarev. El sacrificio sirve para acercar el pueblo de Hashem a su Dios, porque el pecado los ha alejado, ¿no? Y como ya se ha dicho aquí, hablamos aquí semana pasada, se habló aquí bastante ampliamente sobre el leproso, ¿no? Que había un sacrificio, había cosas para declarar limpio al leproso. Ahora, la lepra allí, en aquella semana pasada que estábamos estudiando en Metzorá, ¿no? El leproso es símbolo del pecado, es una víctima del pecado, ¿no? Y porque nadie se contraía aquella enfermedad si no fuera por determinados pecados. Y hay algunos pecados, empezando por el Lashon Hara. Hay algunos pecados. Ahora, yo le preguntaría a usted, ¿quién no ha tenido, aunque sea por un momento corto, la oportunidad o la experiencia más bien de abrir su boquita y hablar algo malo de alguien, ¿no? Sacar a la luz el mal de alguien, ¿no? Que tire la primera piedra, como dice Joel. Entonces, todos
serían entonces considerados en cierto sentido, aunque no físicamente. ¿Y por qué tiene que ser físicamente? Todo no tiene que ser físicamente, pero todo estaría comprometido con la tzara. Pero la semana pasada, como en esta semana, nosotros aprendimos que el sumo sacerdote o el sacerdote, el papel de él es acercar, sanar. Y en el judaísmo, los rabinos, valga la oportunidad para decir que los rabinos no es los rabinos de Boca Ratón, estoy hablando de los rabinos de... Antes de Yeshua ya habían rabinos. Viene enseñando que el leproso del que tanto habla la Torá es el Mashiach. El Mashiach. Sí. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se vio involucrado en uno que otro pecado de aquellos que producen la llaga de la tzara, que es una lepra especial, resultante de la práctica de aquellos males. Aunque no haya emblanquecido su piel, no haya nacido una llaga, pero espiritualmente no se puede descartar la posibilidad de que esté infectado. Entonces, ahí los rabinos llegaron a la conclusión de que Mashiach se vería leproso para que el pueblo fuese sanado. Ahora, si usted mira el libro de Isaías, capítulo 53, desde esta perspectiva, dice así, subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca no habrá en él parecer ni hermosura. Usted ya vio un leproso hermoso. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. ¿Cuántos quieren sentar al lado del leproso, darle un abrazo y decirle apretón de mano, besarle la frente? Despreciado y desechado entre los hombres. Así eran los leprosos. Ellos tenían que hasta poner la mano aquí encima y gritar: impuro, 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 antes que las personas se le acerquen. Desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo tuvimos por nada. Cuando uno pasa por una persona hermosa, hasta da una miradita, pero cuando pasa por un leproso, no quiere ni ver porque da asco. Él mismo cargó nuestras enfermedades. Él mismo cargó nuestras dolencias. Ay, que usted piensa que dolencia es COVID-19. Eso no es nada en comparación con las enfermedades y las dolencias espirituales. Llevó nuestros dolores. No era dolor de cabeza. Ay, Señor, y por mí, para que me cure ese dolor de cabeza, porque Él llevó nuestros dolores. Aquí está hablando de otros dolores. Bueno, estará hablando de los dolores comunes y corrientes, pero especialmente nos está hablando de otros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido y azotado y humillado por Elohim. Así era como se veía un leproso. Cuando veía un leproso, ¿qué también habrá hecho? Eso es la mano de Hashem sobre él. Y a veces hasta se dice entre creyentes, ¿no? Cuando el otro le pasa algo mal, ¿qué también habrá hecho para que haya venido esto? Pero lo mismo dijeron de Mashiach. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado. El precio de nuestra shalom cayó sobre él, y por sus llagas. ¿Qué llagas? Las llagas que tenía el leproso. Tal vez como Yeshua ha hecho por nosotros. Entonces los rabinos entienden que eso aquí
Es que Mashiach, el Mashiach es el leproso. Pero cuando vas a leer Isaías 53, ya habla de otras cosas, porque hay otro principio en el judaísmo de que el justo, cuando el justo sufre, él expía los pecados de su generación. Cuando un justo muere, especialmente de una calamidad, una enfermedad, él expía los pecados de su generación. Eso le hace bastante difícil para un creyente que estuvo en el trinitarismo entender, porque ay no, ¿cómo va a creer que un justo cualquiera, solo porque él es buenito y porque cumple bien las cosas, él muere y nosotros somos todos bendecidos con su muerte? ¿Cómo es esto? No. O sea, pero no dice el judaísmo que cuando muere un justo son perdonados y quitados los pecados de las personas de su generación. Dice que son cubiertos, expía. Es como decir así, el pecado podría estar aquí, entonces viene y cubre. Le da más tiempo al pecador para arreglarse delante de Hashem con estos pecados. ¿No? Extiende la misericordia de Hashem sobre él. Entonces podría tener razón esos rabinos que piensan así. Y de hecho, esta mentalidad y ese criterio y esta exegesis lleva al Mashiach, que termina siendo un justo como nunca hubo uno tal, que no solamente expía el pecado, o sea, no simplemente cubre el pecado. ¿Qué dijo Yohanan Amativil? He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado. O sea, eso es incomparable. Entonces, que el pensamiento es para llevar al judío a creer en la obra del Mashiach. Si nosotros queremos acercar a alguien, a Hashem, a otro judío, a Hashem, a alguien que se ha distanciado de la Torá, nosotros tenemos que vestirnos de lino fino. Y vea bien, tenemos que cubrir nuestra carne y tenemos que también cubrir nuestra cabeza. Y a propósito, algunos hasta discuten y cuestionan si se debe usar o no kippah. Pues si usted no es un sacerdote, no se considera parte del sacerdocio real y es varón, entonces usted no necesita cubrirse. Pero si es un varón y es parte de ese ejército, de ese reino de sacerdote, Aarón, para acercar a otro, tenía que ponerse un turbante y tenía que ponerse una túnica y tenía que poner una cosa por debajo de la túnica que era para cubrir su carne, para que cuando él entrara en la presencia de Hashem, él no muriera. Y tenía que ponerse un cinto. Rab Shaul habló de cosas así también cuando él escribió a los Efesios. Pues bien, nosotros no vamos a ser diferentes como un reino de sacerdotes. Si no nos vestimos adecuadamente, no vamos a poder acercar a nadie a Hashem. Y usted podría estar pensando ahí, ay, pues, ¿qué quiere el rabino? Que yo me vista de blanco y negro. No. ¿Qué quiero? Que me compre un traje de lino fino. No exactamente esto. Pero nuestras vestiduras espirituales deben estar adecuadas, compatibles con el mensaje que nosotros anunciamos. Si no, no vamos a acercar a nadie. Usted ya pensó, ¿cómo usted va a acercar a Hashem una persona cuando nosotros mismos no estamos vestidos espiritualmente compatibles con el mensaje que nosotros compartimos con él? Pero dejando un poco de esto, había un otro traje muy especial que vestía el sumo sacerdote y era de 8 piezas.
Pero para el día de Yom Kippur, él tenía que vestir uno de 4 piezas. O sea, tenía que dejar todo ese oro que contenía la vestimenta de 8 piezas y tenía que lucir su consagración y su pureza para poder atraer a otras personas, ¿no? Hemos estudiado en la parashat anterior que la arrogancia, la vanagloria, la prepotencia, la exposición de lo grande y bueno que somos, no ayuda mucho cuando nosotros queremos servir en el reino de los cielos, ¿no? Aarón tenía que vestirse blanco, de lino fino, y despojarse de aquella ropa que contenía hasta oro, que era para él y Hashem. Pero para que él pudiera acercar el pueblo a través de los sacrificios, él tenía que vestirse con humildad y con pureza y con santidad. Esto dice para nosotros que nosotros no vamos a tener éxito si no nos conducimos con la pureza, la santidad que conviene a los santos, ¿no? Otra cosa que Aarón tenía que hacer es tevilat mai. Él tenía que sumergirse en agua antes de vestir esta ropa. Es que para andar en pureza y santidad, nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es sumersión en agua? Es una nueva oportunidad que Hashem da de volver al agua y volver a surgir. Igual que cuando llegamos a este mundo, ¿dónde estábamos cuando llegamos a este mundo? En una bolsa de agua, ¿no es así? Y la bolsa se reventó y nosotros asumimos nuestro lugar en este universo. Pues bien, si queremos asumir nuestro lugar, vamos también exhibir una vida nueva, una nueva vida. De otra manera, nadie va a tener éxito. Pero hay un tema que es bastante amplio y bastante delicado y también bastante importante que nuestra parashá toma en el capítulo 17, versículos 7, 8, 18, 19, 20 y 22. Dice así, versículo 7. Ya no degollarán más sus ofrendas a los demonios, en pos de los cuales ellos se han descarriado. Decreto eterno será esto para ellos por sus generaciones. Esto de advertencia sobre ofrenda para los demonios era que la gente, los paganos alrededor de Egipto, incluyendo Egipto, hacían sacrificios donde quiera a sus dioses. Rab Shaul dice que tras de cada ídolo hay demonios. Entonces, ¿quién sacrifica a los ídolos? A los demonios sacrifica, dijo Rab Shaul. Entonces, cuando alguien mataba un cordero, una vaca para comer, eso está en algunas otros comentarios que hemos hecho de esta parashá. Y se puede ver en otros comentarios de otros años que hemos hecho. Era confundido como ofrendas a los demonios. Y de ahí vinieron los no judíos a conocer a Yeshua en tiempos apostólicos. Y los apóstoles tomaron ese asunto en cuenta. El versículo 8 sigue, y a ellos dirás, todo hombre de la casa de Israel y del prosélito que resida entre ustedes, o sea, un no judío que se haya convertido, que ofreciere una ofrenda de elevación, una ofrenda festiva, y que a la entrada de la tienda de la reunión no la trajese para realizarla como su ofrenda ante Hashem, será apartado tal hombre del pueblo. Vea cómo era el castigo.
Ahí viene el versículo 18, siguiendo, tratando de instruirlos. Versículo 15. Toda alma que coma un ave muerta o despedazada, ya sea israelí, oriundo o prosélito, sumergirá sus vestimentas y se sumergirá en agua y será impuro hasta la noche. O sea, cuando se purificará, mas si no sumerge y su carne no sumerge, portará su iniquidad. Ve, aquí hay una impureza que tiene que ver con iniquidad, comer carne con sangre. Y sigue el capítulo 17, 10 y 12. Y todo hombre de la casa de Israel y del prosélito que resida entre ellos, que consumiere sangre, concentraré mi atención sobre el alma que consumiere sangre y la apartaré del seno del pueblo. Vea la advertencia seria sobre la comida de sangre. Vea, hay varios mandamientos en esta parashá prohibitivos que tienen que ver con la relación entre familiares, pero yo me estoy enfocando en la comida del sangre, ¿no? Entonces ahí en el capítulo 17, versículo 10, comienza a hablar que Dios iba a enfocar su atención sobre quien comiere sangre y lo iba a quitar de entre el pueblo. Los rabinos interpretan esto como que iba a hacer que tuviera muerte prematura. Y luego el versículo siguiente, pues el alma de la carne está en la sangre y he asignado para ustedes sobre el altar para expiar por sus almas. Hashem eligió la sangre porque el alma de un animal está en la sangre. Entonces, con derramamiento de sangre que se hace remisión por los pecados. Porque es la sangre lo que por el alma expía. Entonces, alma por alma. Por consiguiente, he dicho a los hijos de Israel, ninguna alma de entre ustedes consumirá sangre, y el prosélito que resida entre ustedes no consumirá sangre. Más una vez, Hashem le dice a Moisés que escriba respecto de los israelíes, o sea, del pueblo judío, y de los prosélitos, aquellos que dicen así, bueno, yo no tengo ninguna raíz judía, pero creo en el Dios de Israel y creo en el Mesías de Israel. Pues está igualmente prohibido comer sangre. Pero ustedes saben que en la realidad la cristiandad no está tomando en cuenta eso. Se ha considerado entre ellos que Yeshua o que Jesús ha anulado toda la Torá y que estos mandamientos no son actuales y que eso ya no procede, ya no aplica sobre ninguno. Pero Hashem está prohibiendo tanto a los judíos como a los prosélitos a comer sangre. Está prohibido, estrictamente prohibido. Por eso cuando nosotros compramos carne, nosotros la lavamos con agua sal. ¿Por qué? Porque ayuda a despojar toda sangre de la carne. Porque está prohibido comer carne. Ahora imagínense, hay gente que profesa ser muy creyente, muy temeroso de Hashem, pero comen comida hecha de sangre. Y es más, compran propositadamente sangre para poder preparar determinados menús que les gusta. Y son gente que supuestamente teme a Dios, supuestamente ama a Dios, supuestamente cree en Dios y supuestamente está comprometido con Jesucristo. Bueno, podrá estar hasta comprometido con Jesucristo, pero no está comprometido con Yeshua HaMashiach, porque Yeshua no vino a anular la Torah. Entonces está prohibido sangre. Si él no anuló ni el más pequeño de los mandamientos, no habrá anulado ese de la prohibición de comer sangre.
Entonces, es importante. Ahora, yo tengo aquí apuntado, o sea, tengo aquí señalado en unos textos del Brit Hadashah de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, donde se hizo una reunión especial de todo el liderazgo de la primera Keilah, de la primera comunidad judía de convicción mesiánica, o sea, judíos, 100% judíos, familias tradicionales del judaísmo que habían creído en Yeshua. A veces parece ser, tratan de convencernos a algunos judíos que no son hermanos, que no creen en Yeshua, de que creer en Yeshua es incompatible con la fe judía. La fe de quien ora el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y esto usted puede estar seguro de que no tiene ninguna incompatibilidad. Tal vez sea incompatible creer en Jesucristo y ser judío, pero creer en Yeshua HaMashiach y ser judío es la cosa más compatible que hay. No hay nada más judío que esto, ¿no? Porque todos los creyentes del primer siglo eran judíos. No habían casi gentiles. Se puede contar así en la mano un Cornelio por acá y un etíope que por acá. Y nosotros encontramos por ahí unos dos que no eran judíos, pero que creyeron en el Dios de Israel y en el Mesías judío. Pues bien, los apóstoles todos fueron reunidos en Jerusalén para discutir acerca de qué hacer, qué exigir de los no judíos que creen en el Dios de Israel y en el Mesías judío. ¿Cómo los introducimos en una comunidad que desde que nació ha estudiado Torah, ha aprendido Torah, ha guardado Shabbat, ha comido kosher, y nunca han probado cosas como fue el caso de uno de los judíos más sencillos de todos los judíos del primero siglo, el hermano Kefas, que llegó a ser el apóstol, emisario, ¿no? Él, cuando llegó a la casa de Cornelio, para llegar a la casa de Cornelio fue necesario que se le mostrara un lienzo grande con todo tipo de animales inmundos. Y escuchó una voz que dice, mata y come. Y él dijo, Señor, tú sabes que nunca entró eso en mi boca. O sea que los judíos mesiánicos eran muy observantes de la kasherut. Vivió 3 años y medio con Yeshua y nunca había probado esto. Yeshua sí fue y él continuó sin comer cosas que eran prohibidas. Pues bien, Pedro también fue invitado para esta reunión. ¿Qué vamos a hacer con los no creyentes, no judíos que creen ahora en el Dios de Israel y en el Mesías judío? Discutieron mucho en el capítulo 15 y los que más exigían de esta reunión, los que más y esperaban que se pudiera decir a los no judíos que creyeran en Yeshua que el primero paso a tomar sería la circuncisión, que no podía ser miembro de una sinagoga, no podía entrar en una sinagoga y aprender si no hubiese pasado por el Brit Milá. Ellos estaban enfocados en cosas exteriores y los apóstoles y el Ruach HaKodesh se enfocaron en cosas interiores, el mal que ciertos pecados pueden causar en el interior del creyente. Entonces discutieron mucho y llegaron a la conclusión que debieran enviar un mensaje, capítulo 15, versículo 20, sino que les enviemos un mensaje diciéndoles que se aparten de contaminación, de lo que se sacrifica a ídolos,
de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Es decir, que ese tema que estamos estudiando en esta parashá, de que está prohibido tanto para nosotros como para cualquiera que, aunque no haya sido, no tenga una raíz judía y sea parte de nuestra comunidad, para entrar aquí, para ser parte de la comunidad, tiene que dejar de comer sangre. Lo que más me impresionó de este tema es que algunas comunidades de fe por ahí afuera, por no decir la iglesia, ella está de acuerdo de que la persona debe dejar de comer cosas sacrificadas a ídolo y debe dejar de fornicación, pero no está preocupada con el asunto de la sangre. Y como Hashem dice en esta parashá, que Él eligió la sangre de los animales porque el alma está en la sangre. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, con alma de un animal se redime un alma de un ser humano. Entonces, es sacrificado el animal. Y no es la carne del animal que redime, sino la sangre derramada de ese animal, porque el alma del animal está en la sangre. O sea, la esencia del animal está en la sangre. Entonces se prohibió la sangre. Hashem prohibió el consumo de sangre. Entonces cuando usted vea un bistec mal pasado así, regando sangre, no piense que ahí eso es lo mejor que puedes comer. No, eso está prohibido por Hashem. Nosotros tenemos que comer carne kosher, y si no comes una carne kosher, usted tiene que kosherizar esta carne. Lo mejor sería comer la kosher. Ya antes de que el animal muriera, él fue muerto con bendición, con el derrame total de su sangre, y cuando usted come esa carne ya viene sin sangre. Pero aquí vemos que la prohibición de la ingestión de sangre estaba en la primera congregación, la de las sendas más antiguas de las que usted ha conocido hasta hoy, la del primer siglo, ¿no? Volver a las sendas antiguas incluye dejar de tener cualquier compromiso con la ingestión de sangre. Entonces, y dice el versículo 21 del capítulo 15, ¿y por qué estaba prohibido? Ellos tenían que dejar estas cosas, los gentiles que se aceptaban al Dios de Israel y al Mesías judío, tenían que dejar estas cosas como apartarse de la contaminación de lo que se sacrifica a los ídolos, de fornicación, de carne de animales muertos inapropiadamente, que mantiene la sangre dentro de la carne, y el consumo de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser ellos miembros de la sinagoga o parte de la comunidad con estas cosas? ¿Y por qué no tenían que hacer la circuncisión antes de venir? Porque desde las primeras generaciones Moshe ha tenido predicadores en cada ciudad y tiene quienes lo leen cada día de Shabbat en la sinagoga. Exactamente lo que nosotros estamos haciendo ahora. Entonces aquí tenemos quien lee la Torah cada Shabbat y quienes enseñan la Torah, predican la Torah, proclaman la enseñanza de la Torah en la sinagoga cada Shabbat. Ellos así dejaba estas 4 cosas y venía para la sinagoga cada Shabbat. Y iba a llegar la parashat como de la semana pasada, que decía que al 8º día de nacido un niño, él iba a recibir el Brit Milá. Entonces esa gente iba a aprender la importancia de la Brit Milá. Pero estas cosas eran esenciales para comenzar a ser parte de la comunidad. Vea lo que dice el versículo 27 del capítulo 15 de Hechos. Porque el deseo del Ruach HaKodesh y también el nuestro es no imponer una carga mayor, salvo estas cosas
que son necesarias. Que se abstengan del sacrificado a los ídolos, de sangre y de lo estrangulado y de fornicación. Porque guardándose ustedes de estas cosas, harán bien, permanezcan firmes en nuestro Señor. En otras palabras, porque si ustedes dejan estas cosas, estarán preparadas para recibir las demás. Que Hashem nos bendiga.